Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Alejandro Molas Martínez, estudiante de la licenciatura de Historia en la Universidad Autónoma de Zacatecas, actualmente cursando la materia de numismática y filatelia en el verano 2023. El tema que les voy a presentar es Historia de los sellos y la filatelia. El término postal se deriva de posta, palabra que en italiano y en otros idiomas tiene el mismo significado que tenía en latín la palabra original pósita, que se refería a los puestos con caballería situados de trecho en trecho a lo largo de un camino, con el objetivo de proveer el relevo a los correos que portaban mensajes de un lado a otro. El término de posta en latín significa lugar o puesto donde están los caballos. El sello postal es también conocido hoy como estampilla, estampa, sello o timbre. Es un comprobante del pago previo de los envíos efectuados por correo en forma de etiqueta, generalmente engomada o directamente impresa. El antecedente del correo es tan antiguo a la necesidad del hombre de conocer los hechos acontecidos en lugares alejados y también a la necesidad de transmitir su entorno a otros individuos. La aparición del correo en las diferentes civilizaciones se favoreció con la invención de la escritura, por el desarrollo de los sistemas de transporte y por la misma organización social de cada civilización. La necesidad del correo surge desde el momento en que la humanidad se comienza a regir mediante el carácter de sociedad. El correo apareció paralelamente al uso del lenguaje. Al unirse los hombres en sociedades o grupos, comenzaron a tener la necesidad de decirse algo los unos a los otros. En un inicio, no todas las postas eran una especie de corrales o caballerizas que funcionaban como mesones. Al principio, estas eran pequeñas chozas o casas ubicadas a lo largo de los caminos en los que se seguía un sistema de relevos. Un antecedente palpable de la Edad Media era cuando los reyes acostumbraban sellar sus correspondencias con cera caliente, a la cual se le imprimía el emblema de la familia real o del imperio con una pieza de metal que tenía grabado, lo que asemejaba a una estampilla postal. El uso de los sellos era para mantener la inviolabilidad de la correspondencia. El origen del correo moderno fue militar. Los ejércitos se comunicaban con sus noticias y recibían órdenes a viva voz o por medio de tablillas de barro. Aparte de las tablillas de arcilla que sirvieron como sustratos para escribir mensajes, se utilizaron también otros materiales como sedas, pieles de carnero y hasta hojas de madera. Los correos casi siempre prestaban sus servicios a los gobernantes o a los personajes muy poderosos o ricos. Hasta el siglo XV, el correo fue privilegio de reyes y clérigos. La gente de las poblaciones no disponía de ningún medio para enviar o recibir mensajes de lugares distantes. Los ciudadanos romanos tenían sistemas de correos por medio de jinetes que relevaban sus caballerías. El correo en Roma fue una verdadera institución postal, institución de sumo parecido con el correo actual. Esta antigua organización llegó a contar con una buena infraestructura, así como una excelente división de labores en las que muchas personas desarrollaban distintos oficios, llegando a tener un complejo organigrama contando con reglamentos que lograron perfeccionar este servicio. El correo tuvo al principio un carácter militar. Los chinos usaban corredores que se revelaban en extremos remotos, usaban hasta los 2000 corredores. En Egipto, con el invento de la escritura, se construyeron muy elevadas torres llamadas berit, que en idioma árabe significa postas, las cuales servían de refugio a las palomas mensajeras destinadas a conducir noticias dentro de una cajita de plata que llevaban atadas al cuello. Actualmente hay ejércitos como el francés que aún tienen criaderos de estas aves. Los egipcios también llevaban los pliegos y paquetes con un sello postal impreso en rojo y azul. Persia fue el primero en usar caballos como medios de transporte para llevar las noticias de un lugar a otro, estableciendo un servicio regular de postas con mensajeros denominados angarium.
Entrenados para la conducción del mensaje u orden de carácter militar, los Hungarians eran conductores del mensaje verbal o escrito con celeridad y discreción. En Esparta se servían de una clave, una estala, que consistía en un bastón redondo al que se le enrollaba una espiral, una correa de cuero blanco donde se escribía el mensaje a transmitir. Al desenrollarse la correa, los signos resultaban indescifrables. Para leer el mensaje, el destinatario forzosamente debía poseer otro bastón con diámetro similar, exacto al primero. En la Edad Moderna, en Francia, Luis XI estableció el servicio postal en 1477. En 1627 se creó probablemente el primer servicio de correos para uso público en las principales ciudades. A mediados del siglo XVII, Jacques Renaud ideó un sistema de buzones, y en 1654 el rey Luis XIV le concedió a Renaud una licencia para que creara un tipo de franquicia llamado billet de paille, que consistió en un sobre que se vendía por una tarifa fija. En el año 53, Luis XIV confirió a Belair, que era el consejero de Estado, en la colocación de todas las suburbios de París cajas o buzones postales y de distribuir, bajo previo pago del derecho de un centavo, la correspondencia destinada a los habitantes de la ciudad. Este derecho se canjeaba por un simple papelito que se adhería a las cartas. En el año 1793, el servicio postal fue absorbido por el Estado. En 1829, Francia se convirtió en el primer país en comenzar un servicio postal de entrega rural. En 1848 fue aprobada una tarifa postal y ese mismo año se introdujo el uso del sello postal. Paralelamente, en Inglaterra, el rey Enrique VIII, en 1516, nombró un administrador general de las postas con el objetivo de mantener un servicio postal regular. En 1635 se creó un servicio de correos separado para el público, una oficina de cartas en Inglaterra y Escocia. Los servicios postales, para 1680, se convirtieron en monopolios de los estados, aunque en algunos lugares se permitía estos servicios a empresas privadas, en las rutas no cubiertas por los correos oficiales. El desarrollo postal en la segunda mitad del siglo XVIII se aceleró con el crecimiento económico, la construcción de caminos que permitieron el uso de las diligencias. A Inglaterra se le conoce como el país creador de las estampillas o sellos postales, debido a que fue el primero en emitir la primera estampilla postal del mundo, revolucionando todos los servicios postales de todo el globo. A su vez, en Italia y en Suecia también se establecieron los sobres billet de paille, franceses previamente franqueados. Tuvieron efectos negativos y no llegaron a funcionar. La primera organización que prestó sus servicios de correo al público fue a mediados del siglo XV y fue formada por una familia de Bergamo, Italia, la familia de la Torre di Tasso. Esta familia estableció un sistema de correos que abarcó el Reino de Italia y posteriormente se extendió a todas las naciones de Europa Central. Fue un monopolio para el público en general. A principios del siglo XIX, el monopolio de la Torre di Tasso empezó a disolverse. Cada nación se independiza estableciendo su red nacional de correos. En 1865, de la Torre aún controlaba algunos estados alemanes, llegando a emitir varias series de sellos. En otras naciones europeas, los sistemas de correos estaban debajo del control del Estado. Esto fue formando el servicio postal contemporáneo. Con la creación de sellos en Inglaterra, se comenzaron a desarrollar importantes cambios en su sistema postal, cambios que llevaron al país a tener el reconocimiento y el honor de la creación de estampillas postales. Estos cambios fueron una estructura postal bien diseñada, creando la Oficina General de Correos, establecida en Londres y operando bajo el exitoso sistema de postas llamados mesones. Pronto llegaría la gran reforma postal, encabezada por el director del correo inglés Sir Rowland Hill, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en plena revolución industrial que impulsó la actividad de correos a través de modernos
medios de comunicación basados en el descubrimiento de la máquina de vapor. La reforma postal en Inglaterra propuso que el pago de la correspondencia y envíos debería hacerlo el remitente y no el destinatario como se venía acostumbrando, implantando un pago único y general, por lo que esto motivó a la aparición oficial y como consecuencia de la estampilla postal. La primera estampilla postal de la historia se emite en mayo de 1840 en Inglaterra gracias a Rowland Hill. La estampilla muestra la efigie de la joven de 15 años de edad, Reina Victoria, sobre un fondo negro, motivo por el que se le conoce a esta estampilla como la Penny Black, debido a que tuvo un valor facial de un penique. Esta estampilla fue sobremarcada con una marca postal conocida como matasellos, cuya función era matar el valor de la estampilla para que ésta no pudiera ser usada. Las marcas postales más conocidas son los matasellos que indican la fecha y el lugar de salida de un envío. El primer matasellos fue llamado Cruz de Malta. Esta fue utilizada en el Penny Black de 1840, que no indicaba ni la fecha ni el lugar de envío, y se estampaba a mano con un tampón al dorso de la carta. Primero fue color rojo y posteriormente negro. Un año después de las medidas propuestas en la reforma postal por Rowland Hill, la utilización del correo en Inglaterra se duplicó, lo que demostró el éxito del timbre postal. Rowland Hill, director del correo inglés, cambió haciendo porque el pago de la correspondencia y envíos debería ser un evidente y no destinatario, implantando un pago único general en cada país, apareciendo de manera oficial la estampilla postal. En 1847, Henry Everhart fue el primer perforador de estampillas, debido a que antes las estampillas postales eran recordadas con tijeras por los trabajadores de la Oficina General de Correos. El oficio de perforador de estampillas agilizó el trabajo de entrega de las estampillas y por eso posteriormente fue adoptado por todo el mundo. El fin primordial para el que se creó la estampilla postal fue el de servir de factura o nota para constatar que el porte o pago de la carta por el envío de esta, ya que había sido liquidado por el remitente. Posteriormente, las estampillas adquirieron un significado mayor debido a que muestran una parte importante de la cultura. La filatelia consiste en la acción de conocer, estudiar y coleccionar los sellos postales usados que han sido pagados y que no deben yata soporte alguno. Este proviene del griego filos, amante de, y atelia, lo que está exento de tasa. Actualmente existen 50 millones de aficionados a la filatelia en el mundo. La filatelia, aparte de coleccionar sellos de correo, es una afición que se extiende al coleccionismo de cartas, documentos y objetos relacionados con la historia del correo. La filatelia está considerada como un pasatiempo y un medio de aprendizaje, ya que por medio de ello se puede conocer historia, política mundial, gobernantes, personajes famosos, monumentos famosos, minerales, flora y fauna. En 1864, un coleccionista francés llamado Herbin propuso en una de las primeras revistas dedicada a la filatelia Collectionneur de Timbres Post para debatir el nombre con el que designar esta nueva afición, que hasta entonces se llamaba con nombres muy diversos como serimofilia, sellografía, sellofilia, etc. La filatelia se divide en tradicional o clásica. Organiza los sellos de un país por orden cronológico y puede reunirse por épocas, emisiones y estudios específicos. En Europa se fue desarrollando el arte de la filatelia. Para 1860 se realizaban reuniones filatélicas en París y Londres. En un año más tarde, Jorge Berger Lebruck da a conocer su propia colección como catálogo. Para 1862, Jean Baptista, librero y impresor, produjo otro elemento importante, el Manual de coleccionista de sellos postales. Para 1922, la Real Academia de la Lengua Española admitió el vocablo filatelia en su diccionario. El coleccionista de sellos más importante de todos los tiempos ha sido Felipe Ferrari, de la Renautier. Su colección fue expropiada en la Primera Guerra Mundial y en un
y en su subasta pública se alcanzó la suma de 25 millones de francos de su época. Muchas gracias, eso fue todo de mi parte.